Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Hoy tengo un vídeo que sinceramente creo que les va a dejar sin aliento. El título lo dice todo, Bomba Alil e Ibrahim, la noticia que te dejará sin aliento impactante. Sí, lo sé, es un título fuerte, pero créanme, la historia que les voy a contar hoy lo justifica. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en una situación que involucra intriga, secretos, y un giro que nadie, absolutamente nadie, se espera. Este vídeo está dedicado a explorar a fondo los eventos que rodearon la relación entre Bomba Alil e Ibrahim, y la noticia que sacudió a todos. Vamos a analizar todo desde los rumores iniciales, hasta la verdad que finalmente salió a la luz. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque cada semana traigo contenido fresco y emocionante. Y si ya son parte de la familia, gracias por estar aquí. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, empecemos a desenmarañar esta historia impactante. La historia de Bomba Alil e Ibrahim comenzó como muchas otras, con la promesa de amor, pasión y una conexión profunda. Bomba Alil, un nombre que resonaba en ciertos círculos, y Ibrahim, un hombre que parecía tenerlo todo, se conocieron en circunstancias, bueno, digamos que no fueron del todo claras desde el principio. Los rumores comenzaron a circular rápidamente como suele suceder, alimentados por miradas furtivas, encuentros discretos y una creciente especulación sobre la naturaleza de su relación. Al principio, todo era conjeturas. Dicen que. Escuché que. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y análisis, muchos de ellos infundados y llenos de morbo. Los medios de comunicación sensacionalistas, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, inflándola y distorsionándola, en busca de clics y audiencias. Imágenes borrosas, fuentes anónimas, el circo mediático en todo su esplendor. Las primeras imágenes que emergieron en Internet, capturadas por paparazzi y filtradas por fuentes anónimas, mostraban a Bomba Alil e Ibrahim en situaciones aparentemente íntimas. Abrazos en restaurantes de lujo, paseos tomados de la mano por ciudades exóticas, cenas a la luz de las velas en yates privados. Cada foto era analizada al detalle por los usuarios de las redes sociales, que buscaban señales, pistas, cualquier indicio que confirmara o negara los rumores. La especulación crecía exponencialmente, alimentada por la falta de información oficial y la sed de noticias de la audiencia. Los comentarios variaban desde el apoyo incondicional hasta la crítica despiadada. Algunos celebraban la supuesta relación, elogiando el coraje de los involucrados y la belleza de su amor. Otros, en cambio, se mostraban escépticos, argumentando que todo era una estrategia de marketing, una puesta en escena para ganar fama y atención. Las discusiones se volvieron acaloradas, los insultos y las acusaciones cruzadas proliferaron, y el debate se polarizó rápidamente. Los medios de comunicación, aprovechando el morbo generalizado, intensificaron su cobertura. Artículos sensacionalistas, entrevistas con expertos en relaciones y análisis psicológicos sobre el comportamiento de Bomba Alil e Ibrahim llenaron las páginas de revistas y periódicos. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a discutir la noticia, invitando a personajes polémicos y expertos dudosos para generar controversia y aumentar las audiencias. El sensacionalismo se convirtió en la norma y la verdad, como siempre, se diluyó en medio del ruido mediático. La atmósfera se volvió tensa. Las miradas se posaban sobre ellos, sus movimientos eran analizados con lupa, y cada palabra que pronunciaban era interpretada con suspicacia. La presión, sin duda, era enorme. Pero ellos aparentemente se mantenían firmes, desafiando los rumores y defendiendo su relación, o al menos, eso es lo que parecían. En entrevistas, tanto Bomba Alil como Ibrahim se mostraban cautelosos, evitando confirmar o negar directamente los rumores. Sus respuestas eran ambiguas, llenas de frases hechas y evasivas diplomáticas. Ambos insistían en que eran amigos, que se admiraban mutuamente y que respetaban su privacidad. Pero la falta de una declaración clara y definitiva solo servía para alimentar la especulación y aumentar la curiosidad del público. Ibrahim, conocido por su éxito en el mundo de los negocios, se mantenía más distante del foco mediático, mientras que Bomba Alil, con su presencia en la escena pública, se convertía en el blanco de críticas y elogios. La diferencia en su exposición mediática solo intensificaba las sospechas y la desconfianza. Pero como en toda buena historia, hay un giro.
Y este giro, amigos míos, es lo que verdaderamente nos dejará sin aliento. Todo cambió cuando. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Se filtró una información que literalmente derrumbó todo lo que se creía saber. Un documento, una grabación, una prueba, la fuente exacta es irrelevante, lo importante es el contenido. Esta prueba revelaba una verdad oculta, un secreto que hasta ese momento había permanecido enterrado bajo capas de mentiras y ocultamiento. La filtración llegó a través de una cuenta anónima en redes sociales. El documento, aparentemente un contrato legal, revelaba una serie de acuerdos financieros y cláusulas inusuales que conectaban a Bomba Alil e Ibrahim con una tercera persona. La grabación, una conversación telefónica grabada subrepticiamente, exponía un plan de manipulación y engaño que involucraba a ambos individuos. La noticia, como un trueno, resonó en todos los rincones. El impacto fue brutal. Las reacciones fueron mixtas: sorpresa, incredulidad, indignación, decepción, una mezcla de emociones que reflejaban la complejidad de la situación. ¿Qué es lo que revelaba este documento? Pues amigos, lo que destapó fue una trama de engaños, traiciones y manipulaciones que superaba cualquier imaginación. La relación entre Bomba Alil e Ibrahim no era lo que parecía. No era un cuento de hadas moderno, ni una historia de amor prohibido. Era algo mucho más oscuro, mucho más complejo, y con implicaciones mucho más profundas de lo que podíamos haber anticipado. Las pruebas apuntaban a un esquema elaborado, diseñado para, bueno, eso es algo que dejaremos para que ustedes mismos juzguen. Digamos que implicaba mucho más de lo que se veía a simple vista. Se descubrió que ciertos individuos estaban utilizando la relación para, no voy a dar más detalles, prefiero que ustedes mismos descubran los detalles. La verdad, amigos, es que la historia da un giro inesperado, y las revelaciones son verdaderamente impactantes. El documento detallaba acuerdos financieros poco claros entre Ibrahim y una empresa fantasma, aparentemente vinculada a actividades ilegales. La grabación, por otro lado, revelaba que Bomba Alil, a cambio de una compensación económica, había aceptado participar en una estrategia de marketing diseñada para manipular al público y aumentar la visibilidad de ciertos productos. La conversación exponía la frialdad y la calculada decisión de los implicados, mostrando una total falta de escrúpulos. Las implicaciones de estas revelaciones eran devastadoras. La imagen de Bomba Alil e Ibrahim, que hasta ese momento había sido idealizada por muchos, se desmoronó. Se descubrió que la supuesta conexión romántica era en realidad una fachada, una herramienta utilizada para encubrir actividades turbias y alcanzar objetivos comerciales oscuros. La reacción del público, como era de esperar, fue masiva. Las redes sociales explotaron. Se iniciaron debates acalorados, se hicieron apuestas y se generaron todo tipo de teorías. La gente exigía respuestas, buscaba culpables y pedía explicaciones. La historia, que había comenzado como un simple rumor, se convirtió en un escándalo de proporciones épicas. Los usuarios de las redes sociales, sintiéndose traicionados, expresaron su indignación y su decepción. Muchos se sintieron engañados, creyendo que habían sido manipulados por una falsa historia de amor. El hashtag #BombaAlilIbrahim, que inicialmente había sido utilizado para celebrar la supuesta relación, se transformó en una plataforma para la crítica y la denuncia. Las teorías se multiplicaron rápidamente. Algunos acusaron a Ibrahim de ser el cerebro detrás de la trama, mientras que otros responsabilizaron a Bomba Alil por su participación activa. Surgieron debates sobre la moralidad de los implicados, la influencia de las redes sociales en la sociedad y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de noticias falsas. Los medios de comunicación, por su parte, volvieron a la carga, aprovechando el escándalo para aumentar sus audiencias. Las noticias se transmitían sin cesar, los análisis se multiplicaban y las entrevistas se volvían más agresivas. El morbo y el sensacionalismo volvieron a ser las armas principales de los periodistas, que competían por obtener la información más jugosa y las reacciones más extremas. Los involucrados, por su parte, tomaron diferentes caminos. Algunos negaron rotundamente las acusaciones, otros intentaron minimizar el impacto y otros, simplemente, optaron por desaparecer de la vista pública, esperando que la tormenta amainara. Pero la verdad, como siempre, tiene una forma de salir a la luz. Y en este caso, la verdad era explosiva. Bomba Alil, tras el estallido del escándalo, emitió un comunicado negando cualquier participación en actividades ilegales y acusando a los medios de comunicación de difamarla.
Ibrahim, por su parte, se mantuvo en silencio durante un tiempo, hasta que finalmente emitió un comunicado en el que reconocía su error y pedía disculpas al público. Sin embargo, las disculpas y las negaciones no fueron suficientes para detener el impacto del escándalo. La reputación de ambos individuos quedó gravemente dañada, y las consecuencias se sintieron en todos los ámbitos de sus vidas. Las consecuencias de esta revelación fueron devastadoras. La confianza se rompió, las relaciones se destruyeron y la reputación de muchos quedó en entredicho. La empresa de Ibrahim sufrió pérdidas millonarias y tuvo que enfrentarse a investigaciones legales. Bomba Alil vio cómo sus contratos publicitarios eran cancelados y su imagen pública se desmoronaba. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos culpables? ¿Quiénes habían orquestado esta trama? ¿Cuáles eran los motivos detrás de todo esto? Estas son preguntas que todavía hoy muchos se hacen. La investigación, que se extendió durante meses, reveló una compleja red de corrupción y tráfico de influencias. Se descubrió que la empresa de Ibrahim estaba involucrada en actividades ilegales, y que la relación entre Bomba Alil e Ibrahim había sido utilizada para encubrir estas actividades. La investigación también reveló la participación de otros individuos y empresas, lo que amplió el alcance del escándalo. En resumen, la historia de Bomba Alil e Ibrahim, y la noticia que nos dejó sin aliento, es un claro ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar, y de cómo la verdad puede ser mucho más sorprendente y dolorosa de lo que imaginamos. Es una advertencia sobre la importancia de no juzgar a la ligera, y de cuestionar siempre lo que vemos y escuchamos. Es una lección sobre la fragilidad de la confianza, la importancia de la transparencia y los peligros del sensacionalismo mediático. Nos recuerda que en un mundo donde las apariencias son cada vez más importantes, es fundamental ser críticos y reflexivos. Y ahora, llegamos a la conclusión de este vídeo. Hemos explorado a fondo esta impactante historia, analizando los rumores, las pruebas y las reacciones del público. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que, al igual que yo, se hayan quedado sin aliento. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su interés en esta historia. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que son parte de esta comunidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que la verdad ha salido a la luz? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta increíble historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.